En 1977, un submarino militar desapareció sin dejar rastro. Nadie pidió ayuda, nadie volvió. Pero en 2024, una cápsula de escape emergió frente a una base naval abandonada, intacta. Los sistemas aún estaban calientes. Y dentro, una grabación, un hombre solo temblando con el uniforme de hace 47 años. Antes de desvanecerse frente a la cámara, dijo una sola frase. Ellos nos dejaron al final y siguen allá abajo. Los últimos que quedaron, parte 1. El regreso de lo imposible. El amanecer del 17 de octubre de 2023 pintó el cielo de la costa de Florida con tonos de sangre diluida. El agua del Atlántico se mecía con una calma antinatural, como si el océano mismo contuviera la respiración. La base naval de Mayport había sido abandonada oficialmente 5 años atrás, pero los guardias de seguridad privada aún patrullaban sus perímetros oxidados, más por rutina que por necesidad real. Marcus Chen nunca esperó encontrar algo más interesante que botellas de cerveza y maderas flotantes durante su ronda matutina. Veterano de la Marina con 20 años de servicio, ahora trabajaba para una empresa de seguridad que pagaba poco y preguntaba menos. Sus botas resonaban contra el concreto agrietado del muelle cuando la vio. Una cápsula metálica flotaba a unos metros de la orilla, balanceándose suavemente contra los pilotes carcomidos. No era basura común. Marcus había visto suficientes equipos militares para reconocer tecnología naval cuando la tenía frente a él. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. La cápsula parecía recién fabricada, sin óxido, sin algas, sin la pátina verdosa que el tiempo y el agua salada imprimen en todo lo que tocan. Como si hubiera sido sumergida apenas minutos antes, no décadas. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. Después de llamar a su supervisor y esperar una hora que se sintió como una eternidad, llegó el equipo de recuperación. El Dr. Sarah Henley, oceanógrafa especializada en arqueología naval, fue la primera en descender al agua. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, mientras examinaba la cápsula desde todos los ángulos posibles. «Esto no debería existir», murmuró, más para sí que para los demás. Sus palabras se perdieron en el viento, pero Marcus las escuchó y las recordaría para siempre. La extracción fue meticulosa, cada movimiento documentado, cada ángulo fotografiado. Cuando finalmente izaron la cápsula al muelle, el silencio fue ensordecedor. Incluso los estibadores más veteranos, acostumbrados a todo tipo de hallazgos extraños en el mar, se quedaron callados. La cápsula medía aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho. Su superficie era de un metal que nadie pudo identificar inmediatamente. Parecía acero, pero reflejaba la luz de manera extraña, como si estuviera húmeda incluso después de haber sido secada. No había números de serie visibles, solo un símbolo grabado en un lateral. 3 líneas onduladas entrecruzadas, con un círculo. Un símbolo que nadie reconoció. El Dr. James Morrison, especialista en tecnología militar, llegó esa misma tarde. Su rostro, normalmente impasible, se descompuso cuando vio la cápsula. Morrison había servido en la Marina durante los años 70. Conocía cada modelo de cápsula de emergencia producido en esa década. Esta no se parecía a ninguna de ellas, y sin embargo, algo en su diseño le resultaba familiar. Perturbadoramente familiar. «Necesitamos abrirla», dijo finalmente, aunque su voz traicionaba una reluctancia profunda. El proceso de apertura tomó 3 horas. La cápsula parecía sellada herméticamente, pero no con los métodos convencionales. No había pernos ni soldaduras visibles, ni mecanismos de cierre externos. Simplemente estaba cerrada, como si el metal hubiera crecido alrededor de su contenido. Cuando finalmente se abrió con un siseo suave, como si hubiera estado presurizada, el equipo retrocedió instintivamente. No había olor desagradable, no había gases tóxicos, solo aire fresco, limpio, como si alguien hubiera estado respirando ahí dentro hace apenas unos minutos. Dentro había 3 cosas: un uniforme naval de los años 70, perfectamente conservado, un dispositivo de grabación que ninguno de ellos había visto antes, pero que claramente funcionaba. Las luces LED parpadeaban suavemente. Y algo que hizo que el Dr. Morrison se tambalease hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Una placa de identificación. USS Leviathan, SSN 571, septiembre 1977. Morrison conocía ese nombre. Todos en la Marina de cierta edad lo conocían, aunque nunca hablaran de él abiertamente.
El USS Leviatán había desaparecido durante una misión de rutina en el Atlántico Norte hace 46 años. Oficialmente se había perdido debido a un fallo catastrófico del reactor. No había habido sobrevivientes, no había habido restos y definitivamente no había habido ninguna cápsula de emergencia lanzada. Los registros eran claros, ninguna señal de socorro, ninguna cápsula activada, ninguna evidencia de que la tripulación hubiera tenido tiempo de reaccionar al desastre. El submarino simplemente se desvaneció. Sarah fue la primera en notar que el dispositivo de grabación no solo funcionaba, sino que contenía datos. Las luces no parpadeaban al azar. Seguían un patrón, como si estuvieran procesando información activamente, como si hubieran estado procesando información durante 46 años sin interrupción. «Esto es imposible», susurró, tocando suavemente la superficie del dispositivo. Estaba tibio, no caliente pero tibio, como si hubiera estado en las manos de alguien momentos antes. La decisión de reproducir la grabación no fue fácil. Había protocolos, había cadenas de mando, había procedimientos que seguir. Pero la curiosidad, esa fuerza que ha impulsado a la humanidad hacia los descubrimientos más extraordinarios y los horrores más profundos, fue más fuerte. Conectaron el dispositivo a una pantalla moderna usando adaptadores que tuvieron que improvisar. Durante 10 minutos angustiosos no pasó nada, solo estática. Luego, como si el tiempo mismo hubiera decidido doblarse, la imagen apareció. La calidad era imposible. No la resolución granulosa y descolorida de las grabaciones de los 70, sino una claridad que rivalizaba con las cámaras digitales modernas. Como si el tiempo no hubiera pasado para esa grabación. Como si hubiera sido hecha ayer. Un hombre apareció en pantalla. 30 y pocos años, uniforme naval impecable de los años 70, insignias que lo identificaban como oficial de navegación. Sus ojos, azules y claros, miraban directamente a la cámara con una intensidad que traspasaba la pantalla. Pero había algo en esos ojos que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío colectivo. Terror. Terror puro y absoluto. El hombre no habló inmediatamente. Se limitó a mirar fijamente hacia arriba, hacia algo que la cámara no podía capturar. Sus labios se movían silenciosamente como si estuviera rezando o contando. Sus manos, visibles desde los codos hacia abajo, temblaban ligeramente. Cuando finalmente habló, su voz era clara pero quebrada, como cristal a punto de romperse. Mi nombre es oficial de navegación Robert Hayes, USS Leviatán. Número de servicio, DONIO 147 Delta 9. Si alguien encuentra esta grabación, Dios mío, espero que nunca la encuentren. Se detuvo, cerró los ojos fuertemente y cuando los abrió, las lágrimas eran visibles. No sabíamos lo que había aquí abajo, en las profundidades. Los mapas estaban equivocados. Todo estaba equivocado. Esto no es solo océano. Hay algo más. Su respiración se volvió irregular, entrecortada. Empezó con los sonidos. Sonidos que no deberían existir a esta profundidad. Como voces, pero distorsionadas. Como si vinieran de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. El sonar no detectaba nada sólido, pero las voces estaban ahí, siempre ahí. Hayes miró directamente a la cámara y por un momento pareció estar viendo a través del tiempo, viendo a las personas que algún día encontrarían esta grabación. Luego vimos las luces. No luz artificial, algo orgánico, pulsante, viniendo desde abajo, desde profundidades que nuestros instrumentos no podían medir, como si el fondo del océano fuera translúcido y algo enorme estuviera moviéndose debajo. La voz de Hayes se quebró completamente. Nos tomaron uno por uno. No muerte, algo peor. Los veías caminar hacia las escotillas, con los ojos vidriosos, sonriendo esas sonrisas que no eran suyas, y desaparecían en el agua. Simplemente se iban, pero los podíamos escuchar después, llamándonos desde afuera del casco. Sus voces, pero no sus palabras. El terror en la grabación era palpable. Sarah se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El capitán fue el último antes que yo. Caminó hacia la compuerta de proa a las 0300 horas. Pero antes de irse se volvió hacia mí y dijo: «Ellos nos quieren a todos, pero nos van a dejar a algunos por último, para que llevemos el mensaje». Hayes se acercó a la cámara, llenando completamente el encuadre con su rostro desesperado. «Soy el último de la tripulación, pero no voy a ir con ellos voluntariamente.
Voy a activar la cápsula de emergencia y dejar esta grabación. Si alguien la encuentra, no vengan a buscarnos. No vengan nunca. Se alejó de la cámara y por primera vez fue posible ver más del interior de la cápsula. Estaba llena de agua hasta la mitad, pero no era agua de mar normal. Era negra, viscosa y se movía de manera que sugería que estaba viva. Están aquí conmigo ahora, en el agua. Puedo sentirlos moviéndose, tocándome, susurrándome cosas que no quiero entender. Pero todavía soy yo. Todavía soy Robert Hayes. Y voy a seguir siendo yo hasta el final. Las lágrimas corrían por su rostro mientras el agua negra subía lentamente por su pecho. Ellos nos dejaron por último. Pero aún están aquí abajo, esperando, siempre esperando. Y si encuentran esta cápsula, significará que han encontrado una manera de subir. La última imagen fue de Hayes mirando directamente a la cámara, con el agua negra llegándole hasta el cuello, susurrando palabras que se perdieron en la estática. Luego, oscuridad. El silencio en el laboratorio improvisado fue absoluto. Nadie se movió durante varios minutos. Finalmente Morrison habló con voz ronca. Tenemos que reportar esto inmediatamente. Pero Sarah estaba revisando el dispositivo de grabación y lo que encontró hizo que su sangre se helara. James, mira esto. La pantalla del dispositivo mostraba información técnica básica, fecha de la grabación, duración, especificaciones. Pero había algo que no tenía sentido. La grabación había sido hecha el 15 de septiembre de 1977 a las 14:30 horas. La cápsula había sido encontrada el 17 de octubre de 2023 a las 06:15 horas. Pero según los datos del dispositivo, la grabación había sido reproducida por última vez el 16 de octubre de 2023 a las 23:45 horas, 12 horas antes de que la encontraran. Parte 2. Lo que yace en las profundidades. La sala de crisis del Pentágono no había visto tanta actividad frenética desde los ataques del 11 de septiembre. En menos de 24 horas, el hallazgo de la cápsula había escalado desde 1900, un curioso descubrimiento local, hasta un asunto de seguridad nacional de máxima prioridad. El almirante Catherine Reynolds, directora de Operaciones Navales Especiales, estudió por quinta vez el informe clasificado sobre el USS Leviathan. Los documentos oficiales eran escasos y estaban fuertemente censurados, pero lo que no aparecía en papel era igual de revelador que lo que sí aparecía. Cuénteme sobre el proyecto Abismo, dijo finalmente, dirigiéndose al hombre sentado al otro lado de la mesa. Dr. Eugene Blackwood había envejecido considerablemente desde 1977. A sus 82 años, su mente seguía siendo aguda como un bisturí, pero sus ojos llevaban el peso de secretos que había guardado durante casi medio siglo. Había sido el científico jefe a bordo del USS Leviatán durante su última misión. Almirante, con el debido respeto, hay cosas que es mejor no despertar, respondió Blackwood, su voz temblando ligeramente. Hay razones por las que ciertos archivos permanecen sellados. Reynolds se inclinó hacia adelante, su paciencia agotándose. Doctor, tenemos una cápsula de emergencia que aparece 46 años después con tecnología que aún funciona, grabaciones imposibles y datos que sugieren que alguien o algo la reprodujo horas antes de que la encontráramos. Necesito respuestas. Blackwood cerró los ojos como si estuviera reuniendo valor para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. El proyecto Abismo no era solo investigación oceanográfica, comenzó lentamente. Era una operación conjunta entre la Marina y la NASA. Estábamos investigando anomalías sísmicas en la fosa de Puerto Rico, anomalías que no tenían explicación geológica convencional. Abrió un maletín que había traído consigo y sacó fotografías y documentos que olían a tiempo y secretos. En 1975, los instrumentos sísmicos detectaron patrones de actividad que parecían organizados, no aleatorios como los terremotos o la actividad volcánica. Había un ritmo, una secuencia, que se repetía cada 72 horas exactamente, como un latido. Las fotografías mostraban lecturas sísmicas que efectivamente parecían pulsos cardíacos gigantescos, originándose desde profundidades que superaban los mapas conocidos del fondo oceánico. Enviamos sondas primero. Las primeras 12 nunca regresaron. La 13ª volvió, pero sus grabaciones mostraban cosas que no deberían existir a esas profundidades. Blackwood puso una fotografía sobre la mesa. Era una imagen borrosa, tomada desde una gran profundidad, pero lo que mostraba era inconfundible. Estructuras geométricas perfectas, como edificios o monumentos, pero de un tamaño imposible. Y entre esas estructuras, formas que se movían,
con propósito deliberado. Las enviamos a analizar a los mejores especialistas en imagen del país. Todos llegaron a la misma conclusión. Las estructuras tenían al menos 50.000 años de antigüedad, pero las formas móviles eran contemporáneas, como si algo muy viejo hubiera despertado recientemente. Reynolds estudió las imágenes con creciente alarma. ¿Por qué no se detuvo el proyecto ahí? Porque las anomalías se intensificaron después de que enviáramos las sondas, como si nuestra presencia hubiera despertado algo que estaba dormido. Los patrones sísmicos cambiaron de cada 72 horas a cada 24, luego a cada 12. Para septiembre de 1977, los pulsos ocurrían cada hora. Blackwood sacó otro documento, con sellos de Top Secret que habían descolorido con el tiempo. La misión del Leviatán era descender más profundo que cualquier submarino antes, instalar instrumentos de monitoreo permanente y establecer contacto. ¿Contacto? La voz de Reynolds apenas fue un susurro. Los análisis de audio de las sondas habían detectado algo parecido a comunicación, patrones de sonido complejos que nuestros lingüistas determinaron que podían ser un lenguaje primitivo, pero primitivo de una manera antigua, como si fuera el precursor de todos los lenguajes humanos. El anciano científico se detuvo para tomar agua, pero sus manos temblaban tanto que derramó parte del contenido. Lo que encontramos allá abajo. Almirante, hay cosas en este mundo que la humanidad no está preparada para conocer. Cosas que han estado esperando en las profundidades desde antes de que existiéramos como especie. Continué. Los primeros 600 días fueron normales. Descendimos siguiendo las coordenadas sísmicas, instalamos los equipos de monitoreo. Pero cuando llegamos a los 8.000 metros de profundidad, todo cambió. Blackwood puso sobre la mesa lo que parecía ser un mapa oceanográfico, pero con anotaciones hechas a mano que mostraban formaciones imposibles. El fondo del océano no terminaba donde deberían terminar. Había aberturas, cavernas que descendían, más allá de lo que nuestros instrumentos podían medir. Y de esas cavernas salía una luz que no era luz natural. ¿Qué tipo de luz? Bioluminiscencia, pero a una escala imposible, como si hubiera organismos del tamaño de ciudades moviéndose en las profundidades. Y con esa luz venían los sonidos. La descripción de Blackwood coincidía perfectamente con lo que Robert Hayes había descrito en su grabación. Al principio pensamos que eran ballenas, pero los patrones eran demasiado complejos, demasiado organizados. Era comunicación deliberada y estaba dirigida hacia nosotros. Reynolds se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando un momento para procesar la información. Doctor, ¿qué le pasó exactamente a la tripulación del Leviatán? No lo sabemos con certeza. Las últimas transmisiones oficiales fueron rutinarias, pero yo estaba monitoreando frecuencias no autorizadas y lo que escuché... Blackwood se detuvo, como si las palabras fueran físicamente dolorosas. Escuché a los tripulantes hablando entre ellos, pero no eran conversaciones normales. Hablaban sobre cosas que veían fuera del submarino, formas enormes moviéndose en la oscuridad, luces que los seguían, y gradualmente sus voces comenzaron a cambiar. ¿Cambiar cómo? Los patrones de habla, el tono, incluso el vocabulario, como si estuvieran aprendiendo un nuevo idioma, o como si algo estuviera aprendiendo a través de ellos. Las últimas transmisiones que recibimos antes de perder contacto no eran completamente humanas. El anciano sacó un reproductor de cassette vintage y lo puso sobre la mesa. Guardé copias de las transmisiones finales, contra todas las regulaciones, contra todas las órdenes directas, porque sabía que algún día alguien necesitaría saber la verdad. Presionó play. La voz que salió de los altavoces era reconociblemente humana, pero había algo fundamentalmente equivocado en ella. Las palabras eran en inglés, pero el ritmo, la entonación, la manera en que las sílabas se conectaban era alien. Base oceanográfica Alfa, aquí Leviatán. Hemos hecho contacto. Ellos quieren hablar, quieren enseñarnos. Las profundidades son hermosas. Hay tanto que ver aquí abajo, tanto que aprender. La voz se hizo más distante, como si el hablante se estuviera alejando del micrófono. Vamos a quedarnos un poco más. Vamos a aprender lo que tienen que enseñarnos. No se preocupen por nosotros. Estamos en casa ahora. La transmisión terminó, en estática. Esa fue la última comunicación oficial del US Leviathan, dijo Blackwood apagando el reproductor.
Pero no fue la última comunicación que recibimos. ¿Qué quiere decir? Durante los siguientes 3 meses, recibimos transmisiones esporádicas en la misma frecuencia. Pero no eran reportes de estatus. Eran invitaciones. Blackwood puso otra cinta en el reproductor. Esta vez las voces eran múltiples, hablando en armonía imposible, como un coro submarino. Vengan, vengan a las profundidades. Hay tanto que mostrarles, tanto que enseñarles. El agua es cálida aquí. El agua es vida, vengan. Reynolds sintió que el aire de la habitación se volvía más pesado. ¿Por qué se detuvieron las transmisiones? No se detuvieron, respondió Blackwood con voz sombría. Las oficinas de monitoreo oceánico las siguen recibiendo. Cada 15 de septiembre, a la misma hora exacta. Pero después de 1978, la Marina decidió que era mejor no escuchar. El científico guardó sus documentos lentamente, como si cada movimiento le causara dolor físico. Almirante, la aparición de esa cápsula no es casualidad. Es una señal. Significa que lo que esté allá abajo ha encontrado una manera de alcanzarnos. Y si Robert Hayes estaba en lo cierto en su grabación, nosotros fuimos solo el primer contacto. ¿Primer contacto para qué? Para preparar el camino, para allanar el terreno, para enseñarles nuestros patrones de comunicación, nuestras debilidades, nuestros miedos. Blackwood se puso de pie temblorosamente. Los tripulantes del Leviatán no murieron, almirante. Se convirtieron en heraldos. Y esa cápsula es su mensaje. Antes de que Reynolds pudiera responder, su asistente entró corriendo a la sala. Almirante, necesita ver esto inmediatamente. En la pantalla principal apareció un mapa del Atlántico con puntos rojos parpadeando a lo largo de toda la costa. Hemos registrado apariciones simultáneas de cápsulas similares en 17 ubicaciones diferentes. Todas aparecieron en la última hora. Todas contienen el mismo tipo de tecnología. Y almirante, el asistente hizo una pausa, claramente perturbado por lo que tenía que reportar. Todas las grabaciones muestran al mismo hombre, Robert Hayes, pero las fechas de grabación son diferentes. Algunas son de 1978, otras de 1985, 1993, 2001, 2008, 2015, hasta 2023. Blackwood se desplomó en su silla. Su rostro perdió todo color. Dios mío, susurró. No fue solo una invitación, fue un registro. Han estado documentando su progreso, año tras año, década tras década. En la pantalla, los puntos rojos comenzaron a moverse lentamente hacia la costa. Y ahora, continuó Blackwood con voz quebrada, creo que han decidido que la fase de observación ha terminado. Parte 3. La ascensión. La base naval de Norfolk se había convertido en el epicentro de la operación más clasificada en la historia militar moderna. En menos de 48 horas, científicos, lingüistas, tecnólogos y especialistas en guerra, submarina de todo el mundo habían convergido en las instalaciones. Pero a medida que llegaban más cápsulas a las costas, una terrible verdad comenzó a emerger. La humanidad no estaba preparando una respuesta a una amenaza desconocida. Estaba siendo estudiada por algo que los había estado observando durante 7 décadas. Dr. Sarah Henley no había dormido en 3 días. Sus ojos, inyectados en sangre, revisaban obsesivamente los datos de las 17 cápsulas recuperadas. Cada una contenía grabaciones de Robert Hayes, pero no eran simplemente repeticiones de la misma grabación. Eran conversaciones, diálogos, como si Hayes hubiera estado hablando con alguien fuera del alcance de la cámara durante los últimos 46 años. Sarah, necesitas ver esto. La voz del Dr. Morrison sonaba tensa desde el laboratorio adyacente. Ella encontró a Morrison frente a una computadora, reproduciendo las grabaciones en secuencia cronológica. Lo que vio hizo que su sangre se helara. En la grabación de 1977, Hayes era claramente humano, aterrorizado, desesperado, pero innegablemente humano. En la de 1978, su postura había cambiado ligeramente. Seguía siendo él, pero algo en sus movimientos era más fluido, más grácil. Para 1985, sus ojos habían desarrollado una cualidad cristalina, como si reflejaran una luz que no existía en la grabación. Mira esto, Morrison adelantó hasta 1993. Hayes ahora hablaba con periodos de silencio, como si estuviera escuchando respuestas que la cámara no podía capturar. Su piel tenía una cualidad translúcida, como si la luz viniera de dentro de 1900. Y ahora esto, la grabación de 2001 mostró a Hayes con branquias visibles en el cuello.
Sus manos, cuando las movía para gesticular, mostraban membranas entre los dedos. Pero lo más perturbador era su sonrisa. Era beatífica, como si hubiera encontrado una paz profunda en las profundidades. No está muriendo, susurró Sara. Se está transformando. Eso no es la parte más aterradora, respondió Morrison. Escucha lo que dicen las grabaciones más recientes. La grabación de 2015 mostró a Hayes claramente no humano, pero tampoco completamente alien. Era algo intermedio, una criatura que había conservado suficiente humanidad para ser reconocible, pero había adquirido características que la hacían imposible. Están casi listos para nosotros arriba, decía Hayes a la cámara, pero su voz ahora tenía armónicos que resonaban en frecuencias que el oído humano no debería poder procesar. Han aprendido tanto de nosotros, nuestros idiomas, nuestras emociones, nuestros miedos, pero también nuestros sueños. Se acercó a la cámara y sus ojos ahora eran completamente negros, pero reflejaban profundidades que parecían infinitas. Pronto no habrá diferencia entre nosotros y ustedes, entre lo que está arriba y lo que está abajo. La separación ha sido artificial desde el principio. Somos parte del mismo sistema, la misma conciencia extendida a través del tiempo y el espacio. Morrison pausó la grabación. Sara, creo que hemos estado entendiendo esto al revés. No es una invasión, es una integración. Antes de que ella pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la base. Una voz automatizada llenó los altavoces. Todas las unidades, código rojo. Contacto submarino no identificado. Múltiples contactos ascendiendo desde profundidad extrema. Corrieron hacia el centro de comando, donde el almirante Reynolds estaba, coordinando la respuesta. Las pantallas de sonar mostraban una imagen que desafiaba toda comprensión. Desde las profundidades de la fosa de Puerto Rico, objetos del tamaño de ciudades estaban ascendiendo lentamente hacia la superficie. ¿Tiempo estimado hasta superficie?, preguntó Reynolds. A velocidad actual, aproximadamente 6 horas, respondió el oficial de sonar. Pero, almirante, hay algo más. Los objetos no están solos. Hay cosas más pequeñas moviéndose alrededor de ellos, miles de ellas. En una pantalla lateral apareció la última grabación de Hayes, fechada solo horas antes. La transición ha comenzado, decía, pero ahora su voz venía de múltiples fuentes, como si fuera un coro hablando al unísono. No teman lo que viene. Hemos preparado el camino. Hemos aprendido a ser como ustedes, y ahora ustedes aprenderán a ser como nosotros. La imagen de Hayes se acercó a la cámara, pero ahora era imposible determinar dónde terminaba él y dónde comenzaba el agua que lo rodeaba. El océano no es el límite entre dos mundos, es el medio de conexión. Siempre lo ha sido, y nosotros somos los conductores de esa conexión. Dr. Blackwood, que había permanecido en silencio desde su revelación inicial, se acercó lentamente a las pantallas de sonar. Almirante, dijo con voz quebrada, necesito decirle algo que debería haber dicho hace 46 años. Todos se volvieron hacia él. El proyecto Abismo no fue cancelado después de la pérdida del Leviatán. Fue expandido. Durante Motsistoe, las siguientes 2 décadas, enviamos más submarinos, más tripulaciones, todos con el mismo resultado, todos con el mismo patrón de transformación. Reynolds lo agarró por los hombros. ¿Cuántos? 17 misiones, 343 tripulantes en total, todos documentados como perdidos en accidentes de entrenamiento o desaparecidos durante maniobras de rutina. ¿Por qué? La voz de Reynolds era apenas un susurro. Porque cada misión nos daba más información, más comprensión de lo que había allá abajo. Y gradualmente comenzamos a darnos cuenta de que no éramos nosotros los que estábamos estudiando a ellos. Eran ellos los que nos estaban estudiando a nosotros, usando nuestras propias tripulaciones como especímenes de laboratorio. Las pantallas de sonar mostraron que los objetos ascendentes habían acelerado significativamente. Tiempo revisado hasta superficie. 2 horas, anunció el oficial. Blackwood se dirigió a las pantallas principales, donde las grabaciones de Motsistoe y Hayes seguían reproduciéndose en bucle. Cada tripulación que enviamos se convirtió en parte de su sistema de observación. Cada persona que transformaron se convirtió en un sensor, un punto de datos, una manera de entender mejor cómo funcionamos. Y ahora, después de décadas de estudio, se volvió hacia el grupo, sus ojos llenos de una mezcla de terror y fascinación morbosa. Creo que han decidido que el experimento ha terminado y que es hora de implementar los resultados. Sara se acercó a una de las estaciones de comunicación y comenzó a revisar los archivos de transmisión. Lo que encontró la hizo tambalear, hacia atrás. James, almirante, miren esto.
En la pantalla aparecieron patrones de transmisión de radio que se extendían por todo el globo. Comenzando desde las ubicaciones oceánicas más profundas, señales de baja frecuencia se habían estado propagando durante semanas, llegando a ciudades costeras, puertos, bases navales. Estas señales tienen la misma estructura armónica que las voces en las grabaciones de Hayes, pero han estado siendo transmitidas a una frecuencia subliminal, por debajo del umbral de percepción consciente. Morrison comprendió inmediatamente las implicaciones. Preparación. Han estado preparando a las poblaciones costeras ¿Para qué? ¿Para la transformación? La respuesta llegó desde las pantallas de monitoreo costero. En 17 ciudades diferentes a lo largo de la costa este, las cámaras de seguridad mostraban el mismo fenómeno. Personas caminando lentamente hacia el agua. No corriendo, no en pánico, sino con el mismo paso deliberado y grácil que Hayes había mostrado en sus grabaciones posteriores. «Están siendo llamados», susurró Blackwood, «como las tripulaciones del Leviatán, como todos los demás». El almirante Reynolds tomó el micrófono de comunicaciones generales. «Todas las estaciones, código negro. Evacuación inmediata de todas las poblaciones costeras. Radio de 50 kilómetros tierra adentro. Esto no es un simulacro». Pero, incluso mientras daba las órdenes, las pantallas mostraban que era demasiado tarde. Los objetos ascendentes habían alcanzado los 1000 metros de profundidad y su proximidad había intensificado las señales. Miles de personas ahora caminaban hacia el océano desde toda la costa este. «Almirante», la voz del oficial de comunicaciones temblaba. «Estamos recibiendo transmisiones similares desde bases navales en todo el mundo. Europa, Asia, Australia. Todos reportan los mismos fenómenos». En las pantallas principales, la última grabación de Hayes se reprodujo una vez más. Pero esta vez, cuando habló, su voz salió también de los altavoces de comunicación de la base, de los radios de los vehículos en el estacionamiento, de los teléfonos móviles de todo el personal. «La separación ha terminado», decía la voz desde todas partes y ninguna parte al mismo tiempo. «Lo que estaba arriba y lo que estaba abajo ahora son uno. No hay invasión porque no hay invasores. Solo hay reunión». Sarah se dio cuenta de que había estado caminando lentamente hacia la salida. No recordaba haber tomado la decisión de moverse, pero sus pies se movían con propósito propio hacia la costa. A su alrededor, otros miembros del personal hacían lo mismo. Morrison trató de detenerla, pero descubrió que él también se estaba moviendo. Sus manos alcanzaron hacia Sarah, pero sus piernas lo llevaban hacia la misma dirección. «Es hermoso», murmuró Sarah, aunque no recordaba haber pensado esas palabras. Podemos ver todo desde abajo. Todo está conectado. Todo, siempre ha estado conectado». El almirante Reynolds, con los últimos vestigios de su autoridad militar, logró alcanzar el botón de emergencia nuclear. Si no podían detener lo que estaba ascendiendo, al menos podrían. Pero su mano se detuvo a centímetros del botón. No por fuerza externa, sino porque repentinamente entendió que no había enemigo que detener. No había amenaza que neutralizar. Solo había una reunión que había estado retrasándose durante demasiado tiempo. En las pantallas de sonar, los objetos del tamaño de ciudades alcanzaron la superficie. Pero no eran naves ni criaturas. Eran estructuras arquitectónicas imposibles, ciudades enteras que habían existido en las profundidades durante milenios, ahora elevándose para conectarse con las ciudades de superficie. Y en cada una de esas estructuras ascendentes, miles, de formas que una vez habían sido humanas, daban la bienvenida a los nuevos habitantes que caminaban voluntariamente hacia el agua. Robert Hayes apareció una última vez en las pantallas, pero ahora no era una grabación. Era una transmisión en vivo desde las profundidades que ya no eran profundidades. «Bienvenidos a casa», dijo, y su sonrisa era genuina, llena de una alegría profunda y alienígena. «Bienvenidos a donde siempre pertenecieron». A medida que el último personal de la base caminaba hacia el océano, las luces se apagaron gradualmente, no por falta de energía, sino porque ya no eran necesarias. La luz ahora venía desde abajo, desde las profundidades que habían dejado de ser profundidades, iluminando un mundo donde la distinción entre tierra y mar, entre arriba y abajo, entre humano y otra cosa, había dejado de tener significado. En el silencio que siguió, solo quedó el sonido del agua. Agua que se movía, que respiraba, que susurraba palabras de bienvenida en idiomas que la humanidad estaba aprendiendo a recordar. Y en algún lugar entre las olas, la voz de Robert Hayes se unía a un coro de miles de voces que cantaban la canción de la reunión, la melodía de la conexión que siempre había existido, esperando pacientemente a que la humanidad estuviera
lista para escuchar. El último mensaje oficial de la base naval de Norfolk fue transmitido automáticamente a las 23:47 horas. Misión completada. Todos los participantes han regresado a casa. Effain.